Hola hermanos y hermanas, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que la paz del Señor siempre esté con nosotros. Hoy quiero que meditemos juntos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 2 y 3. Primero, vamos a verlos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes cuál de las epístolas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo fue escrita primero? Por supuesto, si nos fijamos en el orden de la Biblia, Romanos es la primera de las epístolas del apóstol Pablo. Pero, de hecho, se sabe que Primera de Tesalonicenses fue escrita primero en el orden cronológico de escritura. En otras palabras, el apóstol Pablo comenzó a escribir sus cartas del Nuevo Testamento, comenzando con Primera Tesalonicenses. Entonces, ¿por qué él escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica en primer lugar? Aunque había muchas iglesias en diferentes regiones en ese momento, la razón se puede encontrar a través de este versículo que meditamos juntos hoy. En Hechos capítulo 17 se registra el trasfondo del comienzo de la iglesia de Tesalónica. Según el registro, el apóstol Pablo predicó el evangelio en la sinagoga de los judíos en Tesalónica durante 3 días de reposo, los 3 sábados, es decir, 3 semanas. Y con algunos famosos judíos y la multitud de los griegos que oyeron la palabra del apóstol Pablo fueron salvos y se inició la iglesia. Sin embargo, cuando los judíos oyeron la noticia de la evangelización en Tesalónica, persiguieron al apóstol Pablo y la persecución fue tan severa que al final el apóstol Pablo ya no pudo predicar el evangelio en los tesalonicenses y se fue a Berea. Durante solo 3 semanas, no todos los días, sino los 3 sábados, la iglesia que comenzó después de escuchar la palabra, y además era un área donde había demasiada persecución a los cristianos que aceptaban a Jesucristo, por lo que el apóstol Pablo se habría preocupado mucho por la iglesia de Tesalónica y los santos. Y es muy ciertamente se haya preguntado por el bienestar de la iglesia de Tesalónica. Si asumimos que nosotros éramos el apóstol Pablo en ese momento, ¿no podríamos entender un poco más su corazón? Imaginemos un escenario. Cuando los hermanos y hermanas se juntan para aprender la palabra y alabar a Dios, de repente se les vuela una piedra de afuera. Y cada vez que pasan por la calle, se escucha un fuerte sonido de maldición y de burla. Y algunas personas son golpeadas. Se puede adivinar fácilmente que debe haber sucedido lo suficiente en ese momento, ¿verdad? Es por eso que la atención del apóstol Pablo estuvo siempre en el mensaje de la iglesia de Tesalónica, que está siendo perseguida por los judíos. Y debe haber anhelado escuchar de ellos. Y en ese momento le llegó la noticia al apóstol Pablo de que los hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, quienes él pensó que no habrían podido soportar una persecución severa debido a su fe débil, estaban viviendo una vida fuerte de fe, en la fe, esperanza y amor, como en el mensaje de hoy. Y el apóstol Pablo escuchó la noticia
Escribió esta carta en primer lugar para dar gracia a Dios y consolar a sus hermanos y hermanas. Personalmente, pude pensar en algunas lecciones de los santos de Tesalónica en la palabra de hoy y de guerra en marcha en Ucrania. Al igual que un gran grupo de judíos que persiguieron a los pequeños y débiles miembros de la iglesia de Tesalónica, Rusia, con su poderío militar incomparable al de Ucrania, inició una guerra, o en cierto sentido, una invasión unilateral. Establecieron un escenario de guerra por adelantado y decidieron que podrían ocupar Ucrania en solo unas pocas horas, por lo que al principio arrojaron muchas armas y un gran poder de combate. El primer día de la guerra, probablemente todos los que vieron las noticias habrían esperado que la guerra terminara pronto con una victoria rusa, y yo mismo lo pensé. Sin embargo, al contrario de las expectativas iniciales de muchas personas, la guerra aún continúa más de una semana después. De hecho, muy lamentablemente, todos sabemos que cuanto más larga sea la guerra, más víctimas y más daños materiales sufrirán en ambos países. Y no es fácil decir cómo terminará esta guerra. Sin embargo, Ucrania sigue combatiendo la agresión rusa con todas sus fuerzas, desde su presidente hasta sus ciudadanos e inmigrantes que viven en el exterior. Estas noticias se han difundido por todo el mundo y se siguen transmitiendo. Al mismo tiempo, ahora el Estado ucraniano y su pueblo reciben apoyo y atención de todo el mundo, así como las armas necesarias para la guerra, así como diversos materiales de protección. Ahora, todos estamos viendo que la primera simple mirada triste del mundo hacia ellos ahora está cambiando a un apoyo y aliento más activo. Esta semana me he hecho una pregunta mientras pensando en los santos de la iglesia de Tesalónica que sufrieron una intensa persecución por parte de los judíos y mostraron una mayor obra de fe, una esperanza más firme, paciencia y más trabajo de amor, así como las noticias de Ucrania que actualmente está haciendo todo lo posible para luchar contra el gran poder de Rusia. Si los tesalonicenses no hubieran podido soportar la persecución de los judíos y no mantener su fe, habría podido haberse escrito las epístolas primera y segunda de Tesalonicenses, las cuales nos dan la esperanza del regreso del Señor y la resurrección de los santos. Además, si Ucrania, que actualmente está en guerra, lamentablemente se derrumbó el primer día de la guerra, habría podido recibir tanta atención y apoyo de todo el mundo como estos días. De hecho, es claro que los cristianos en el mundo bajo el poder de Satanás son seres muy débiles. No solo eso, sino que Satanás siempre está tratando de destruir la fe cristiana y la iglesia del Señor, como lo ha hecho durante los últimos 2000 años. Sin embargo, los cristianos precedentes nunca se rindieron ni cayeron fácilmente ante el gran poder de Satanás. Por eso se han podido continuar la guerra contra Satanás hasta ahora y estamos llevando la guerra a la victoria con la ayuda del gran Dios, al igual que un país que actualmente recibe apoyo de todo el mundo. La fe de los santos de la iglesia de Tesalónica es un consuelo y un ejemplo para nosotros. La resistencia total del pueblo ucraniano nos presenta un desafío. Está claro que la fe inquebrantable de una persona, la fe imparable, despertará
despertará la fe de otros hermanos y hermanas. Está claro que la esperanza que tengo será un consuelo para los que están deprimidos. Y el amor que tengo por el Señor y la Iglesia hará que otros hermanos y hermanas amen más al Señor y trabajen más duro por la Iglesia. Por lo tanto, en nuestras vidas de fe, noticias como la de Iglesia de Tesalónica deben extenderse a muchos otros lugares y esperamos sinceramente que todos podamos hacerlo. Que tengan muy buen fin de semana todos y oremos mucho por los unos a otros. Adiós.